Hola, muy buenos días para todos y muy buena semana. Bienvenidos a otra edición de nuestro ciclo de charlas de InView. Como este año en Argentina obviamente es electoral y venimos ya hace unos cuantos meses envueltos en una dinámica macroeconómica bastante complicada, nos pareció muy interesante tratar de que escuchen la opinión de las gestoras de fondo que de alguna manera son quienes están diariamente tratando de interpretar las señales y ajustar sus portafolios en consecuencia. Hoy tenemos dos invitados de lujo, nos visita la gente de MegaQM, donde primero Rodrigo Benítez, que es su economista en jefe, nos va a hablar un poco de cómo están viendo ellos esta situación tan compleja. Y después Diego Gallo, que es director de canales, va a hacer un zoom un poco más en lo que es productos, tendencias de la industria y demás. Para finalizar, como siempre, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas para que si les queda cualquier tipo de duda la puedan evacuar. Dicho eso, sin más, Diego, Rodrigo, todo suyo. Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación, un gusto estar acá con ustedes y como bien comentabas, ¿no? Un poco nuestro objetivo es transmitirle cuál es el análisis que estamos haciendo de este escenario macroeconómico complejo, como planteamos acá en el título, y sobre todo cómo lo vamos volcando al proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestro rol, nuestra función y la de todos nosotros es tratar de gestionar estos procesos, ¿no? Tratar de gestionar la incertidumbre y tomar decisiones en función de eso. Así que un poco el desafío de hoy es transmitirle cómo es nuestra lectura del escenario y cómo volcamos eso a nuestro proceso de toma de decisiones y a nuestros productos. Por eso este esquema que comentabas muy bien, que arranca con el análisis de la situación macro y vamos a terminar describiendo la estrategia de nuestros distintos productos. Así que, bueno, comenzamos con la parte macro, como dice acá, un escenario complejo, y la necesidad de entenderlo, de ver cuáles son los fundamentos, para ver cómo nos posicionamos, y ver cuáles son las decisiones que tomamos a partir de esos puntos, ¿no? Este año 2023 ya de por sí, como todo año con elecciones presidenciales en Argentina, la política le marca la agenda a la economía, ¿no? Por más que tengamos temas de resolución urgente, la incertidumbre que genera todo proceso electoral en nuestro país hace que los tiempos económicos estén muy vinculados a las fechas políticas, ¿no? Y acá aparecen estos tres hitos con los cuales nosotros vamos marcando un poco el año. El primero es el cierre de listas, que faltan un poquito más de 10 días, 12 días, ya vamos a tener el cierre de listas, como para entender quiénes son los candidatos, y a partir de ahí cuáles son las propuestas que pueden estar arriba de la mesa. A mediados de agosto, con las PASO, vamos a tener un conocimiento real de cuál es la intención de voto que tiene cada una de estas propuestas y cuáles son los candidatos definitivos. Y esto es clave para entender cuáles son los escenarios económicos y financieros que tenemos arriba de la mesa. Y recién en octubre, si se define en primera vuelta, o en noviembre, si es en segunda vuelta, vamos a tener los resultados de las elecciones generales y vamos a saber cuál es el escenario o el contexto global con el cual vamos a estar encarando los próximos 4 años. Pero estas fechas son determinantes de cómo vamos a ir analizando nosotros, y lo vamos a ir discutiendo en los distintos puntos, el escenario económico de este año y los posicionamientos para este año y para el año próximo. Decía, un escenario económico que tiene tres grandes desafíos, ¿sí? Y son los que el equipo económico está tratando de gestionar. Uno es la falta de dólares, en una economía que ya de por sí tiene un déficit histórico en cantidad de dólares, por eso viene con controles cambiarios intermitentes hace varios años, y que este año se agravó por un problema climático, ¿no? Por la sequía que hizo que la economía cuente con 20.000 millones de dólares menos de exportaciones, un poquito más, quizás 21.500 millones de dólares menos de exportaciones. Una cifra que para la economía argentina es muy relevante, y eso nos cambió un poco todo el escenario. Una economía que le faltan dólares, como decimos ahí, que le sobran pesos. Pesos que fueron apareciendo por distintos motivos, por distintos canales en los últimos años, aunque mayoritariamente
tuvieron un origen fiscal, ¿sí? El Banco Central emitiendo para asistir al Tesoro. Y la consecuencia de esto, de este exceso de pesos, y en parte de este faltante de dólares que acelera el ritmo de depreciación también y genera brecha, es una inflación que probablemente un escaloncito más arriba, un escaloncito más abajo, siga con una tendencia a la aceleración, ¿no? Y es lo que venimos en los últimos, diría, prácticamente desde que empezó la post-pandemia, ¿no? Venimos con ritmos de 3, de 4, de 5, y ya nos damos cuenta que estamos cada vez más instalados en ritmos de 8. Entonces, el objetivo es entender un poquito cuáles son los fundamentos atrás de estos 3 desafíos que tiene la economía local, en función de eso, cómo vemos los tiempos, y cómo armamos nosotros, o cuál es la visión de nuestros portfolio managers en función de los distintos tipos de productos financieros, ¿no? Para terminar explicando cuál es la cartera recomendada con la que estamos trabajando en este momento, y cuáles son las características que hay dentro de cada uno de los productos que conforman esa cartera, ¿no? El primer punto es el de reservas. Decíamos, faltan dólares. La sequía generó una menor oferta de dólares. La demanda de dólares en contextos de brecha es muy alta. Y el Banco Central es que tiene esta problemática, que le cuesta recomponer, aún con el esquema de dólar soja, le cuesta recomponer reservas. Logra no vender por algunos días, comprar un poco, finaliza ese esquema y vuelve a perder reservas. Lógico en un año como este, con la sequía que estamos hablando. El problema es que, como no tengo reservas, no puedo seguir vendiéndolas, ¿no? Si Argentina hubiera entrado a este proceso de sequía con 60.000 millones de dólares de reservas, y lo lógico hubiera sido usar parte de esas reservas para mitigar el impacto de un shock adverso climático como la sequía, pero las reservas netas son negativas. La capacidad de intervención, que a nosotros nos gusta separarlo, que las reservas netas sean negativas, no implica que el Banco Central no puede intervenir. La capacidad de intervención es muy baja, ¿no? Considerando los últimos acuerdos que se han anunciado con el Banco Central de China y demás, la posibilidad de usar algunos pasivos de corto plazo que tiene el Banco Central, que no se computan en las reservas netas, pero son utilizables de corto plazo. La capacidad de intervención es baja, pero no es negativa. Esto es, no se están usando los encajes en dólares o los depósitos de la gente. Hay otros pasivos de corto plazo que se pueden usar para tener esa capacidad de intervención. Pero la conclusión de esto es que no tengo dólares, difícilmente los tenga en lo que queda del año, voy a seguir contando monedas, y en la medida que no consiga esquemas que me permitan postergar el pago, como ha sido el financiamiento comercial y demás, nos vamos a encontrar con cada vez mayor nivel de restricciones, porque hay una decisión tomada por este equipo económico, nosotros creemos que se va a sostener, que es no generar ningún salto discreto del tipo de cambio. Entonces, este es un dato, y lo vamos a tener que tener bien presente en nuestro proceso de toma de decisiones. Yo les decía, la economía argentina tiene un problema, que es que con la sequía cayó mucho la oferta de dólares, y no bajó la demanda, no bajó en la escala que uno se hubiera imaginado para un escenario como el que tenemos. Fíjense, siguen saliendo entre 6.500 y 7.300 millones de dólares por mes. ¿Por qué? Porque básicamente con niveles de brecha como los que tiene la economía local, la demanda de dólares tiene infinito. Cualquiera que pueda comprar dólares al tipo de cambio oficial lo va a aprovechar. Y eso se sigue notando, ¿no? Niveles muy altos de demanda de dólares. ¿No? Niveles muy altos de demanda de dólares. Y esto es un factor relevante porque creemos que en la medida que no aparezca oferta de dólares, lo que va a aparecer es mayor restricción sobre la demanda. Ahí me piden por preguntas si puedo profundizar el tema de los depósitos de la gente. Vuelvo al cuadro anterior, porque me parece importante ir quitando un poquito esa duda y las implicancias que tiene, y por qué nosotros no somos negativos en cuanto al tema de los depósitos en dólares. Yo les decía, el concepto que separa las reservas brutas y las reservas netas es descontar los pasivos corrientes del Banco Central. Un pasivo contablemente se define como corriente cuando vence dentro de los próximos 12 meses. Yo tengo un swap que tiene vencimientos muy cortos, lo considero como pasivo corriente y lo resto.
Tengo, por ejemplo, operaciones con Cedesa, con el seguro de depósitos, que me deja 1.800 millones de dólares en mis reservas, que también son pasivos de corto plazo. Pero la verdad, el principal accionista de Cedesa es el Banco Central. Y los bancos no me lo va a exigir, no me lo va a retirar este depósito. Entonces, la verdad no es neto, no entra dentro del concepto de reservas netas, pero es utilizable. Lo mismo parte de la deuda con los organismos internacionales. El BIS es el banco de Basilea, ¿no? De compensaciones de Basilea. Tengo operaciones de crédito ahí entre BIS y otros organismos internacionales por 3.000 millones de dólares. Son pasivos que tengo que devolver dentro de 12 meses. Ahora, en el medio los tengo porque los puedo utilizar. Entonces, este concepto de reserva neta implica que cuando resto todos esos pasivos de corto plazo, me quedé sin. Entonces, dentro de 12 meses los tengo que recuperar. Ahora, que usen los encajes que están asignados a cada banco, ¿no? Es un depósito de cada banco en una cuenta del Banco Central, es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil. Y cuando el Banco Central se enfrenta eventualmente a esa decisión, y uno tiene que evaluar los costos de una alternativa u otra, yo sigo pensando que tocar los depósitos en dólares tiene un costo político mucho más alto que devaluar. Por lo tanto, creo que antes hay un salto discreto de tipo de cambio, ¿no? Sí, siempre uno se hace ese, digo, más allá de lo que uno crea que debe suceder, yo siempre trato de ponerme en la cabeza de la persona que está tomando decisiones con respecto a esas variables, ¿no? Y dice, está bien, políticamente decidí que no quiero un salto discreto de tipo de cambio. ¿Eso implica que tengo que confiscar depósitos? Y la verdad el costo político es mucho más alto. Ningún gobierno que confiscó depósitos en dólares perduró en el tiempo. En poco tiempo se tuvo que ir. Entonces esas decisiones uno las ve poco probables, porque dice, antes tengo distintas salidas o distintos factores que tienen que ir apareciendo arriba de la mesa que hacen que esto sea muy distinto. Además sumo otro factor, porque uno siempre tiene el recuerdo del año 2001, 2002. En 2001-2002, la contrapartida de los depósitos en dólares eran préstamos en dólares a personas que ganaban en pesos, ¿no? ¿Se acuerdan que los que tengan algunos años más, se acordarán que en los 90 teníamos préstamo hipotecario en dólares? O sea, contra un salario en pesos, los bancos prestaban a largo plazo en dólares. La verdad es que cuando el problema no solo eran los depósitos, era que los créditos del otro lado en dólares eran incobrables. Entonces existía esa inconsistencia que llevó a ese proceso. De ahí en adelante, el esquema de pesos y dólares en el sistema financiero local se manejó como compartimientos estancos. Hoy ningún banco le puede prestar dólares a nadie que no genere dólares. Por lo tanto, tengo 15.000 millones de depósitos depósitos en dólares en el sistema financiero y tengo 11.000 millones de encajes depositados en el Banco Central. O sea, los préstamos en dólares son 3.000 y pico de millones de dólares. ¿A quiénes? A empresas exportadoras de primer nivel. Y son créditos de corto plazo, porque son créditos de comercio exterior, 6 meses, 8 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, ese esquema hoy tiene unos fundamentos detrás, como decimos acá en la presentación, que son muy distintos. Por eso esa tranquilidad. ¿Qué está haciendo el Banco Central para tratar de evitar este problema de falta de dólares? Fomentar el financiamiento comercial, fundamentalmente de importaciones. Fíjense, en el año 2022 generó financiamiento neto de importaciones por 6.700 millones de dólares. Este año lleva 2.000 y pico hasta abril, 2.200, ¿no? 2.400 millones de dólares de financiamiento, 2.400. ¿Cómo hace eso? Dice, ok, te apruebo el ingreso de la importación, pero lo pagás en 180 días o lo pagás en 360 días, como están saliendo los IRAs ahora. ¿Esto qué busca? Que no caiga a nivel de actividad, que no caiga la recaudación tributaria y que los dólares salgan recién el año que viene cuando dicen la cosecha tiene que estar en otros niveles, por lo tanto va a haber más oferta de dólares. Ese es el razonamiento del Banco Central. ¿Cuál es el punto negativo de esto? Básicamente dos. Uno, el año que viene hay que pagar estos dólares. Y dos, el proceso de formación de precios con un importador que no puede cerrar el precio de esa importación hasta dentro de 365 días. ¿No?
cómo traslada el precio de esa importación si no sabe a cuánto lo pagó. Básicamente va a ir al valor de la brecha. Entonces esto genera más inflación. Pero es el esquema con el cual está trabajando el Banco Central. Nosotros creemos que van a seguir en esa línea, y mientras sigan en esa línea, van a tratar de no restringir la entrada de productos para que no sea faltante, pero esto es inflacionario. ¿Por qué quieren por qué quieren evitar cerrar completamente el grifo de importaciones, que sería la otra solución cuando quedan pocos meses ya para la transición? Porque eso le implica perder recaudación tributaria. Fíjense lo que viene perdiendo, esto es variación interanual ajustada por IPC en términos reales. Los derechos de exportación son 60% menores en términos reales que los del año pasado. ¿Por qué? Por la sequía, porque estoy exportando menos. Ahora, los derechos de importación cayeron casi 20 puntos. En mayo liberaron con el tema del uso de yuanes para pagar importaciones. El producto ingresa, pago el impuesto, pero todavía no uso las divisas. Entonces genero esto, que algo que venía cayendo 20 caiga solamente 3. ¿Sí? Pero fíjense la paradoja. Yo decía, primer problema, me faltan dólares. Segundo problema, me sobran pesos. ¿Por qué me sobran pesos? Porque tengo un problema fiscal. Y no vengo haciendo las cosas mal. ¿Sí? El gasto primario cayó 3,5 puntos en términos reales en el tercer trimestre, casi 15 puntos en el cuarto, 5,5 puntos de caída interanual en el primer trimestre de este año, casi 10 en abril. O sea, el gasto viene cayendo en términos reales, pero perdí recaudación también. Y esto hace que el déficit no solo no baje, sino que suba. Y después tengo que entender que buena parte del ajuste de gasto en términos reales se está dando por motivos inflacionarios, por la aceleración de la inflación, sobre todo esto. Todo lo que tiene movilidad jubilatoria, que tiene un rezago de 6 meses. Cuando se me acelera, pierdo esto. En definitiva, me faltan dólares y tengo un tesoro que, a pesar de que viene haciendo un esfuerzo importante por bajar el gasto en términos reales, necesita más pesos. La pregunta es cómo lo financia esos pesos, ¿no? Nosotros, que nos interesa y miramos muy de cerca el mercado de capitales, queremos entender cómo financia esos pesos, ¿no? ¿Para qué necesita pesos? Para cubrir el déficit primario, y lo usa también para comprarle los dólares al Banco Central para pagar su deuda en dólares. Esto implica que en los primeros 5 meses del año necesitó 1,76 billones de pesos. Y las fuentes que tuvo fueron mayores que eso. Logró captar algo para vencimientos de junio. ¿Cómo lo hizo? El Central le transfirió por adelantos transitorios 670.000 millones. Y logró un financiamiento en el mercado de capitales neto, o sea, después de pagar amortización e intereses, de 1,24 billones. Ahora, este financiamiento en el mercado de capitales neto lo logró porque todos sabemos que el Banco Central está muy activo comprando posiciones en pesos. ¿A quién se las compra? A inversores privados y a organismos descentralizados. El central renueva esos vencimientos, hace el rollover a plazos más largos y genera la liquidez para que quienes les vendieron puedan participar de las licitaciones primarias y generen este financiamiento neto con efecto monetario. Las intervenciones centrales han sido más que esto, porque después ha intervenido también en el mercado de dólares y demás, pero si lo medimos por el lado del impacto monetario de esas medidas, llegamos a este volumen. Y así como vienen cerrando el programa financiero. En definitiva, no vemos un problema financiero acá, lo que vemos es un costo monetario de eso. Y voy de nuevo a lo que planteábamos con el tema de las importaciones. Esto es más inflacionario. Esos son factores que presionan hacia la inflación. La semana pasada se cerró justamente el canje, ya desde de deuda del Tesoro, ¿no? Para ver cómo se va logrando ese rollover que yo planteaba ahí. El año pasado se habló mucho de esto, y a principios de este año también, de cómo se iba acumulando la bola de vencimientos en el segundo trimestre de este año. Julio era el mes clave, ¿no? Julio tenía más de 4 billones de pesos de vencimiento y era la gran barrera a superar. Y la verdad es que la semana pasada se logró un canje
nuestro criterio, exitoso. ¿Sí? Vamos a ver lo que implica. Nosotros lo consideramos exitoso. Y después entendamos por qué se logró, pero a priori es exitoso. De 9,5 billones de pesos que vencían, se logró rolear 7,4, el 78%. ¿A cuándo? Vencimientos que iban desde el 16 de junio al 29 de septiembre, promedio ponderado 70 días, se pasó a vencimientos agosto, noviembre, diciembre del 24, enero del 25. Promedio 550 días. ¿Cómo se logró? Mayoritariamente participación del sector público, que es la realidad de la deuda en pesos. El 70% de estos pasivos están en organismos descentralizados y Banco Central. Por lo tanto, esa pared tan difícil de rollover, la verdad, el 70% casi que se renueva de manera automática. Ahora, ¿qué pasa con el 22% que acá no entró? ¿No? Cuando vemos dónde está ese porcentaje, vemos que está en vencimientos dólar link de julio, y todo lo que es cortito, junio, julio, LEDES y LESER, que son los que tuvieron participaciones bajas, muy bajas. Esto nosotros, de hecho nosotros como administradores de fondos, estamos acá con buena parte de nuestros fondos. ¿Por qué no entramos al canje? Porque hay fondos que tienen perfil de duration, o para hacerlo más simple, de vencimiento de sus títulos mucho más cortos. Necesitan instrumentos muy cortos. ¿Por qué instrumentos cortos? Porque nos dan liquidez mucho más rápido y porque tienen menos volatilidad en el precio, porque tienen duration más baja. ¿Esto qué implica? Que son vencimientos, como ha pasado en canjes anteriores, que no entran en el canje, porque yo no voy a cambiar una LESER que vence en 4 días por un bono SER que vence en 1 año y medio. Lo voy a canjear en las licitaciones semanales por letras que venzan dentro de 30, 60, 90 días como máximo, ¿no? Entonces son pesos que no entraron en canje, pero que se van a estar renovando en las próximas licitaciones. O sea, no es un problema que esto haya quedado afuera, tiene que ver con las necesidades de cada inversor. ¿No? No todos pueden ir tan largo. Entonces no nos preocupa tanto que el roleo del sector privado haya sido tan bajo, porque creemos que este perfil de vencimientos que queda acá y se va a ir corriendo, con la ventaja de que ahora en los meses donde esos vencimientos tienen que ir concentrándose, que son los próximos 3 o 4 meses, y la verdad ya están mucho más despejados en términos de vencimiento. Entonces, no vemos un problema financiero de corto plazo. Esta es una visión, si quieren definir de alguna manera, constructiva, que ya teníamos el año pasado cuando fue el sell-off de la deuda en pesos y los distintos momentos. Nosotros creíamos que este rollover se iba a lograr, como se está logrando, con costo monetario, ¿no? Detrás de esto, en el fondo, el que aseguró, el garante de toda esta transición es el Banco Central, que ha puesto los pesos toda vez que fueron necesarios, ya sea para descargar posiciones de organismos descentralizados o para descargar posiciones del sector privado, poniendo piso a los precios y generando que esto hoy de corto plazo nosotros ya no lo vemos como un problema. ¿Sí? El problema pasa a ser monetario. Yo les dije, tenemos el problema de reservas, lo pueden resolver de esta manera y van a ir llegando. Tenemos el problema de excedente de pesos, y esto lo que me genera es más inflación. No los voy a ocurrir con este cuadro que tiene mucho número, pero básicamente lo que quiero mostrar acá es que con estos ritmos inflacionarios, la verdad es que el excedente de pesos también se va licuando, ¿no? Cuando uno dice tengo inflación arriba de 8,4 es un ritmo anualizado de 160. Con inflación a 160 y buena parte de los pasivos del Banco Central que no tienen tasa, ¿no? El circulante no tiene tasa, M2 tiene tasa promedio muy baja, solo las cuentas remuneradas, ¿no? Cajas de ahorro, buena parte están a tasa casi cero o muy baja. ¿No? Entonces el promedio ponderado del rendimiento de esos pasivos del Banco Central es bajo. El único que tiene una tasa de remuneración más alta son las LELIQs y los pases, y aún así, cuando uno lo mira, vienen quedando sistemáticamente por debajo de la inflación. Esto hace que el excedente de pesos esté acumulado, que la demanda real de dinero sea muy baja, pero que no se me espiraliza. ¿Por qué? Porque el nivel de inflación me lo va licuando poco a poco. Y esto va a seguir pasando con estos niveles de inflación. Cuando queremos entender un poquito
cómo juega la inflación y todo el excedente de pesos que tiene la economía pensando en el año próximo, miramos este cuadro. Digo, si quiero entender el problema de la economía argentina, que tiene exceso de pesos, ¿qué tengo que mirar? Todos los pesos que sobran. ¿Cuáles son los pesos que sobran en una economía que tiene controles cambiarios? Los que están alocados en los activos que vemos acá. Es la deuda del Banco Central, remunerada, y la deuda del Tesoro. ¿Sí? El Central tiene 10 puntos de PBI de pasivos remunerados, entre pases, LELIQs y letras que ajustan por dólar link. Y el Tesoro tiene 20 puntos. En total tengo 30 puntos del PBI de deuda en pesos. Estos son los pesos que me están sobrando. Si yo libero el cepo, son los pesos que pueden correr contra las reservas, ¿no? Todas estas inversiones son las que pueden correr contra las reservas. Ahora, cuando digo 30 puntos del PBI, digo 13,5 son intrasector público. Ya lo vimos en el canje de recién. El 70% de buena parte de los vencimientos en pesos, sobre todo de corto plazo, son intrasector público, Banco Central, ANSES y otros organismos. Entonces, la verdad, el excedente de pesos que me termina quedando es este 16,5, que son las tenencias del sector privado. De ese 16,5, 10 puntos, más un porcentaje de esto, casi diría 10 puntos y medio, están a tasa. ¿Sí? Y el resto, donde tengo una participación, cuando veo el sector público, recién el resto está con cláusula de ajuste. ¿Con esto qué quiero decir? Inflaciones de 160 licúan, ya están licuando. Cuando vemos que inflaciones de 160 licúan y tenemos que pensar en cómo armar carteras, y la verdad empezamos a pensar que tenemos que tener una participación alta en nuestras carteras de cláusulas de ajuste, ¿no? Esa es la conclusión de todo esto. Me faltan dólares, me sobran pesos, los pesos a tasa corren atrás de la inflación, necesito estrategias de cobertura para esos pesos. Cobertura que ahora vamos a discutir, si tiene que ser cobertura contra inflación o tiene que ser cobertura contra el tipo de cambio. Pero ese es nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque las tasas sistemáticamente vienen quedando negativas. Fíjense, tasa de LED, tasa valor, versus la inflación. Y la ley que venía sistemática, venía positiva, cuando se acelera la inflación empieza a quedar otra vez en terreno negativo, porque fíjense, acá está el cero si no se ve muy bien, ¿no? Este es el cero. Cuando miro el último periodo ya está negativa. ¿Por qué? Porque se me aceleró la inflación y la tasa lo corre de atrás. Rápido, si podemos llegar a la parte de productos. ¿Qué vemos nosotros para la inflación? Probablemente el dato de mayo sea parecido al de abril, esté por ahí, tengamos algún dato menor, algún dato mayor, vemos que sigue en ese nivel de valores, que es difícil, va a ser difícil ver niveles mucho más bajos que 8 o 7,5, porque ya todas las variables nominales están ajustando ese ritmo, ¿no? Salarios han empezado a ajustar a ritmos más altos, el dólar oficial no baja de 6,5, en algunos momentos tratan de llevarlo arriba de 8 inclusive, el dólar financiero va acompañando, y las tasas de interés ya están en 8, es como que se ha convalidado ese ritmo de inflación. Y ese es el escenario que tenemos hoy para adelante. Ahora, fíjense, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué nos puede deparar la inflación hacia adelante? Sobre todo en escenarios post-diciembre, donde eventualmente pueda haber ajustes discretos del tipo de cambio. De ahí nos preguntamos cuál es el nivel de pass-through que podemos ver. Y acá encontramos que hay algunos precios de la economía, acá está de manera agregada, para mostrar un cuadro, nosotros lo hemos analizado con un grado de apertura mayor que el que ponemos acá. Hay precios que se muestran medidos en dólares caros en términos históricos. Si un precio medido en dólares está caro en términos históricos, aún por arriba de lo que ha sido la inflación internacional, que nosotros acá la definimos en un 15%, implica que una parte de esos precios ya se están fijando a un tipo de cambio distinto, básicamente al dólar financiero, ¿no? Esto nosotros lo venimos midiendo en distintos momentos y vemos que cada vez ese porcentaje es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque en la medida que genero esquemas donde obligo a financiar importaciones, ese importador que va a pagar
el tipo de cambio lo va a fijar dentro de 365 días, o lo tiene que cubrir con un futuro de tipo de cambio, o lo tiene que cubrir con la compra de dólar financiero, básicamente tiene que fijar su precio interno a otra escala de valores. Y ahí es donde vemos todos estos precios marcados en rojo, donde la incidencia empieza a ser un poco mayor. Bueno, hasta ahora definí los 3 desvíos que habíamos marcado, ¿no? como conclusión. Entonces uno dice, tengo faltante de dólares, me sobran pesos, la inflación se me va acelerando, y aclaro, y tengo un tipo de cambio real, un poco reflejado en este cuadro también, que se me ha ido atrasando. Uno se imagina hacia adelante distintos escenarios, sobre todo escuchando a los candidatos a presidente y sus propuestas, aunque todavía están del todo claras, sus propuestas económicas, la mayoría incluye una corrección del tipo de cambio real. ¿Qué implica una corrección del tipo de cambio real? Va a tratar de bajar estos precios en dólares. Bajar esos precios en dólares implica un tipo de cambio más alto. Ahora, recuperar tipo de cambio real o bajar precios en dólares, básicamente lo que me está diciendo en términos de cláusulas de ajuste para carteras, es que el tipo de cambio oficial le va a ganar a la inflación. ¿No? Si yo quiero recuperar el tipo de cambio real, es porque el dólar 3.500 le ganó al SAR. ¿No? Hablando en términos de cláusulas de ajuste. Y ese es el principal escenario con el que está trabajando todo el mercado, ¿no? Si miramos, nosotros siempre lo medimos, no lo puse acá porque si no se iba a hacer muy largo, pero medimos siempre el diferencial de rendimiento entre un bono dólar link y bono SER para el mismo periodo de tiempo. Uno mira un TX24, SER creo que es abril, versus un TB24, que es dólar link marzo del año que viene, y la verdad en algunos momentos el diferencial de rendimiento entre esos dos bonos llegó a ser de más de 20 puntos. ¿Sí? Eso es en el fondo lo que tiene en la cabeza el mercado, que es un ajuste del tipo de cambio real que implica que la cláusula de ajuste dólar oficial va arriba del SER. Lo otro que tiene en mente el mercado es que en esos escenarios donde hay un ajuste del tipo de cambio real, la brecha tiende a ser más baja. No implica que desaparezca, porque creemos que no, con esta relación de 16,5 puntos de PBI que me sobra de pesos y muy pocas reservas, vemos difícil que la brecha pueda desaparecer muy rápido, ¿no? Va a requerir tiempo. Entonces ahí me queda dólar oficial, inflación y brecha, como ordenamiento de esas variables de ajuste. Bueno, lo dejo si quieren para las preguntas, que es entender un poquito el trade-off en los bonos en dólares de Argentina, ¿no? entre brecha y paridad, pero va a llevar un poco de tiempo, estamos medio justitos. Si quieren después a las preguntas lo podemos profundizar. En base a esto que yo les vengo comentando, nosotros hacemos este análisis que yo les comenté de manera resumida, lo repasamos todos los meses, lo discutimos con los portfolio managers y armamos nuestra estrategia para el mes, ¿no? Esta es la visión de los portfolio managers con un horizonte de planeamiento de un mes. Y es entender dónde nos gusta estar posicionados y en función de eso cómo armamos nuestras carteras. Nosotros creemos que el dólar oficial a principio de mes estaba más cerca de 6,2, tenía alguna tendencia alcista, inflación, aunque este mes pueda estar al mismo nivel, en función de lo que venimos describiendo, creemos que es alcista también. La brecha la vemos estable en el corto plazo en los valores actuales, porque creemos que hay riesgo de que pueda subir en algún momento, pero cuando el mercado empieza a mirar ya para el año que viene, cada vez convalida techos más bajos de brecha. Y la Badlar con estos niveles de inflación creemos que en el próximo mes no se va a estar moviendo. Con eso, ¿qué nos sucede? Tenemos una subponderación, ¿sí? Esto es overweight, neutral y underweight, sobreponderación, neutral o subponderación de los activos en nuestra cartera, ¿no? Tenemos muy poco de tasa, lo tenemos subponderado en nuestras carteras, porque creemos que van siendo negativas en términos reales y preferimos las cláusulas de ajuste. Lo que tengamos que tener lo tenemos de corto, nada de eso largo. Nos gustan los instrumentos SER de corto plazo, estamos alineados con el mercado con los SER de largo plazo, o sea, nos gusta SER con vencimiento este año, porque vemos que en el corto plazo
próximos 3 o 4 meses el SER le puede estar ganando al tipo de cambio. Ahora, cuando vamos a un plazo un poquito más largo, ya nos gustan las posiciones en duales o dólar link. Cuando ya vamos después del cambio de gobierno, queremos tener la cláusula de ajuste de tipo de cambio oficial. Y siempre tenemos una visión constructiva y diría expectante con respecto a los bonos en dólares, y un poco se ha reflejado en el rally de los últimos días. Esta es nuestra visión, ¿no? Esto es SER de corto plazo, y nos gusta la cobertura para lo que definimos como mediano plazo, que es 6 meses vista, ¿no? Ahí ya queremos tener cobertura cambiaria. Entonces, este es un poco el proceso de toma de decisiones y cómo vamos armando la cartera. Ahora les vamos a comentar un poquito cómo vemos el mercado de fondos comunes de inversión y cómo armamos nosotros una estrategia de cartera recomendada y los distintos fondos, y para eso los dejo con Diego Gallo, nuestro director de canales. Bueno, buenos días a todos. Gracias al equipo de InView, gracias Pablo, gracias a todo el equipo comercial, a los productores que nos están escuchando. ¿Qué nos gusta mostrar en este cuadro? ¿Qué está pasando en nuestra industria? ¿Cómo se están moviendo los flujos? Este cuadro, 3 conceptos queremos dejar. En las primeras columnas vemos el tamaño de nuestra industria, una industria que ya está administrando 10.5 billion pesos, donde los money market siguen siendo el producto más elegido, representan más del 50% de nuestro negocio. Y el segundo lugar en categoría de productos lo están peleando los T+1 y los fondos Dollar Link. Gran perdedor de este podio, ¿sí? La película que vimos el año pasado, donde los fondos SER se han llevado el protagonismo, han tenido un primer semestre de muy buen rendimiento y de muy buen flujo, me refiero al 2022, claramente han cedido posición en el podio y las preferencias de los clientes pasan. En primer lugar, los money market, que es el producto para remunerar saldos de corto plazo, ahora lo vamos a ver rápidamente. Los T+1, que han tenido un comportamiento no lineal en lo que va del año, lo podemos ver en el flujo, un primer trimestre donde los T+1 tuvieron flujo positivo, donde se veía que las tasas le podían ganar a las 2 variables de cobertura que ha mencionado Rodrigo, y a partir de abril empezamos a ver desarme de posiciones en lo que es tasa de interés para ir tomando, sí, posiciones de cobertura. La categoría SER, que como les decía viene muy castigada en lo que va del año, vemos en junio que vuelve a haber apetito, ¿sí? Vuelve a haber algo de apetito después de 5 meses de flujo fuertemente negativo. Ya en lo que va de junio tenemos un flujo arriba de los 10.000 millones de pesos en la categoría SER. Voy a volver sobre este tema. Si lo miramos desde el punto de partida, claramente es la categoría que en términos de tamaño más ha sufrido. Y lo propio para Dollar Link, para mencionar las categorías principales, si se fijan en el cuadro, en la columna que dice 1 del 23, es el primer trimestre, era una categoría que estaba prácticamente dormida, no tenía flujo, no solo un flujo de 156 millones de pesos en el primer trimestre. Y a partir de abril, claramente se despierta la categoría Dollar Link, con probabilidades no de un salto discreto, que es el escenario, como comentó Rodrigo, nosotros creemos que el gobierno lo va a tratar de evitar, pero sí un ritmo de devaluación que se empieza a acelerar y que de alguna manera uno tiene ese seguro de cobertura si se llega a dar ese suceso. Fíjense que en lo que va de junio, por primera vez en el año se empiezan a emparejar el tamaño de la cobertura, como nuevamente en esta gran pecera de pesos que busca cómo cubrirse, vemos la elección de los clientes donde se empieza a equilibrar la preferencia, por lo menos es lo que nos indican los flujos de los inversores en lo que va de junio. Un punto más en lo que hace a este cuadro,
La categoría donde ven RFHD, renta fija hard dólar, vemos que también ha empezado este año un proceso de dolarización de carteras. El cliente ha venido buscando dólar link, ha buscado hard dólar y ha buscado también renta variable. ¿Sí? Sabemos que el peso del equity en las carteras de los clientes argentinos siempre es menor, pero también queremos decir que la renta variable tiene un correlato de cobertura, tal vez más volátil, tal vez no de corto plazo, pero podemos ver también que hay flujos constantes. A partir del segundo trimestre se han mantenido en niveles históricamente altos para la industria de fondos. Si lo ven ahí, en abril 7.000 millones, en mayo 9.000, casi 9.300, y en lo que va de junio ya estamos también arriba de los 7.000 millones. Y por último, antes de pasar al próximo slide, la categoría de fondos infraestructura, que es una categoría tal vez no muy conocida, vemos que también viene con un flujo positivo importante. Voy a volver sobre este punto. Es una categoría que nace como un fondo normativo, pero ante el contexto actual es una alternativa que estamos recomendando porque brinda una doble cobertura. Cobertura dólar link y cobertura hard dólar. Si pasamos al siguiente, ya metiéndonos en carteras recomendadas, simplemente quería comentarles que Mega QM, antes de hablar de la cartera, Mega QM nace como fusión de dos gestoras de fondos, Mega Inver y Quinquela. Esa fusión, que comenzó en enero del año pasado, nos ha posicionado dentro de las 10 gestoras más grandes de nuestro negocio, como segunda gestora independiente. Y sé que originalmente han venido comercializando la familia de fondos de Mega Inver. Hoy conviven ambas familias, la familia de Mega con la familia de Quinquela, con una misma política de inversión en los fondos de la misma categoría. Recientemente, y después Pablo lo va a poder confirmar, se ha puesto sobre góndola también toda la familia de fondos Quinquela. Bueno, yendo a nuestra cartera recomendada, claramente una pequeña aclaración antes de mostrarles la composición de la cartera. Esto va a depender muchísimo del tipo de cliente. Esta es una cartera conceptual, no es lo mismo si es un individuo que si es un corporativo o si es una pyme que está buscando optimizar sus pesos de corto plazo. Va a depender de qué horizonte de inversión tenga el cliente, qué necesidades de liquidez, qué aversión al riesgo. Obviamente eso lo conocen muy bien ustedes en el manejo de cada uno de sus clientes. Pero conceptualmente, con una cartera moderada, con una visión de mediano plazo, desde Mega QM hoy sugerimos un 5% en el producto más líquido, una porción siempre necesaria de liquidez, sin volatilidad, y el resto de la cartera lo que buscamos es cobertura, con una ponderación importante en fondos dólar link, ¿sí? Un 50% de la cartera en fondos dólar link, un 25% de la cartera en fondos SER. Creemos que lo peor ya pasó para esta categoría. Como mencionaba Rodrigo, vemos que el nivel de inflación se va a mantener ahí arriba, y imaginamos que ante el suceso de que no se dé el salto discreto en el corto plazo, que es el escenario que le asignamos mayor probabilidad, es muy probable que veamos a los fondos SER rindiendo por arriba de devaluación, porque la inflación va a seguir en esos niveles y porque imaginamos un contexto de compresión de spreads. El 20% restante de la cartera nos gusta el fondo Quinquela Infraestructura, al cual le vamos a asignar un 10% de la cartera, y el último 10% en la parte de arriba de la pirámide de esta diversificación. Creemos también que por más que ha habido un rally en el precio en pesos de las acciones, creemos que ante un eventual cambio de administración, a todo lo que es el valor
del equity le queda recorrido. Ahora sí, vamos a ir metiéndonos, nos quedan unos minutos, rápidamente en cada una de las categorías. Bueno, los fondos de Money Market es el fondo más transaccional, es el fondo más elegido por las corporaciones y por las pymes para alocar excesos de cortísimo plazo. Hoy el nivel de tasas hace que el costo de oportunidad de dejar el dinero durmiendo un día sea altísimo. Para que se hagan una idea, este tipo de producto ya tiene tires de 124%, ¿sí? O sea, vemos que rendimientos mensuales que ya están arriba del 10%. Nuestros productos rinden muy bien comparativamente con el rendimiento promedio de la industria. Estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales anualizados de diferencial. Y este fondo se invierte básicamente en cuentas corrientes remuneradas y plazos fijos, clásicos o precancelables. Claramente la duration del fondo es bien cortita para estar bien atentos y poder adaptar rápidamente la cartera ante escenarios de suba de tasas, ¿sí? Money Market es el producto de entrada para los clientes que no conocen la industria. Es un producto con todos activos a devengamiento y que históricamente no han tenido nunca rendimiento negativo, ni siquiera en un día. Si pasamos a la categoría siguiente, acá hablamos de los fondos SER. Como mencionamos, es una categoría que ya sufrió, es una categoría que nos gusta, que la estrategia de esta cartera es una estrategia de duration bien corta. Si esto lo comparáramos con el primer semestre del año pasado, estos productos tenían durations arriba de un año. Ahora creemos que el jugo se le va a sacar a los instrumentos de corto plazo. Ya está rindiendo negativo. Si esta charla lo hubiésemos tenido hace un mes, estos productos rendían SER más 1, SER más 2. Ya está rindiendo SER menos 3, lo que de alguna manera está explicando que estos flujos positivos que ingresan en la categoría, esta mayor oferta hace que haya una compresión de spreads, que haya niveles de rendimientos muy importantes. Si se fijan, en los últimos 30 días y anualizamos el rendimiento, nos da 250% de rendimiento. Como les decía, una duration entre 0,30 y 0,35. Y ante un escenario donde no vemos un salto discreto en el corto plazo, creemos que por devengamiento la cartera tiene que estar con una ponderación importante en una diversificación. Si pasamos a los fondos Dollar Link, sí, acá tenemos al Megainvert Cobertura y de la familia de Quinquela, el Quinquela Renta Mixta. Hoy es un fondo que tiene una estrategia de cobertura cercana al 100%, estamos en niveles de entre 92 y 95%. ¿Cómo está compuesta la cartera de estos fondos? Tiene un 70% básicamente 70-75% de riesgo soberano Dollar Link, con una participación importante de duales. El resto son ONs de riesgo corporativo, Dollar Link. Ante un escenario que se puede aproximar a un salto discreto, ponderamos el riesgo soberano, porque eso nos brinda un mercado secundario, una liquidez más importante si se da el suceso. Consideramos que más allá de que no se dé la devaluación, el ritmo de devaluación se ha acelerado, no es el escenario que veíamos el año pasado, donde tener una posición Dollar Link corría a un nivel de tasas del 1 y el 2%, cuando teníamos tasa de interés o SER corriendo a otras velocidades, el diferencial era importante. Ahora entendemos que este es un producto que nos va a dar un ritmo de devaluación, un ritmo de rendimiento muy cercano a lo que puede ser inflación, levemente por arriba de lo que es tasa de interés, y uno sigue teniendo este seguro
con franquicia para cuando se dé el salto discreto que uno lo imagina en un escenario de mediano plazo. Por último, y para dejar espacio a las preguntas que puedan surgir, no vamos a hablar de nuestro fondo de renta variable, por más que entendemos que en una cartera de individuos o de algún institucional que esté pensando con una mirada un poquitito más allá de los 360 días tiene que estar. Entendemos que se puede armar una cartera, si no directamente con la LIC, eligiendo los sectores que uno quiere potenciar. El fondo que tenemos para ofrecerles, los fondos que tenemos para ofrecerles son muy buenos, pero son fondos que siguen un benchmark. No hay una diferenciación con apuestas puntuales en 1, 2 o 3 papeles. Este fondo, Quinquela Infraestructura, como les comenté anteriormente, nace como un fondo normativo para que las compañías de seguros financien proyectos justamente de mediano y largo plazo que Argentina necesita. Es un fondo que nació en moneda dólar. Claramente esos proyectos se financian con emisiones en moneda dura. Y este fondo normativamente se ha reconvertido en un fondo de pesos. O sea, es un fondo que se puede invertir con pesos y termina invirtiendo en proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo. Acá no hablamos de una cartera de corto plazo, ya estamos pensando en un horizonte de inversión más largo. Es un fondo que tiene una duration de largo plazo. ¿Y por qué nos gusta? Porque es un fondo que tiene casi 90% de cobertura, dólar link o hard dólar, ¿sí? Donde mitad es dólar link, mitad es hard dólar, y tiene un sesgo realmente muy corporativo. Tiene una porción del 70% de riesgo corporativo y solo una porción más pequeña, minoritaria, del 28% de riesgo soberano. Cuando hablamos de riesgo corporativo, hablamos de una cartera bien diversificada, con gran mayoría de esos papeles con perfiles de riesgo de A para arriba, ¿sí? YPF, Vista, Gas and Oil, Pampa, todos los papeles que ustedes se pueden imaginar. Es una forma en un solo producto de tomar posición. Dólar link, hard dólar, y estamos comenzando con una porción más chiquita de ser. Esto es lo que teníamos para compartirles. Nos quedan algunos minutos, así que Pablo, quedamos tanto Rodrigo como yo a disposición para las inquietudes, los comentarios o las sugerencias que nos quieran hacer. Perfecto, muchas gracias Diego y Rodrigo, súper completo. Antes de pasar a las preguntas, que ya hay algunas y con esto ya cerraremos, confirmo de mi lado que la familia Quinquela está completamente operativa, así que estamos listos para recibir suscripciones. Hago algunas preguntas que nos llegaron. Una que era clásica, era casi ineludible, y si no lo hacía algún asesor, lo hacía yo. ¿Qué riesgos ven de reperfilación de la deuda en pesos con una nueva administración? Voy yo. Y voy a un cuadrito que mostré, que nosotros lo seguimos, o nos parece bien importante, que es este. ¿No? Uno dice, reperfilamiento en realidad, ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo lo hizo en 2019 el gobierno? Cuando tenía vencimientos de la deuda en pesos que se iban dolarizando cada vez que vencían. Entonces, no te renovaban el vencimiento en pesos y se iban a dólares. Nosotros entendemos que en ese momento lo que hubo fue un error de timing, ¿no? Porque primero se hizo el reperfilamiento y después el cepo. La verdad, cuando tenés el cepo, los pesos no tienen a dónde ir, ¿no? Y en escenario de estrés, donde uno ve esta cantidad de pesos alocados acá, y me quedo con los privados, 16,5 puntos, la verdad, lo que me dice acá es que tengo que entender bien cuál es la estrategia de salida del cepo, ¿no? Porque un escenario de salida de cepo el día 1 te puede generar presión sobre la deuda en pesos. Por lo tanto, la conclusión mía es, no creo que se metan en ese escenario. Lo más probable es que tengas una salida gradual del cepo, para no correr este riesgo. Y mientras tengan los pesos ahí, el valor de la deuda lo vas a tener. ¿Por qué?
Pues estamos hablando de deuda en moneda local, a mercado, en el sector privado, no el sector público, de 16 puntos del PBI. Es completamente razonable y alineado con los estándares de cualquier país. O sea, no estamos hablando de... Cuando uno analiza los fundamentos de esa deuda, no son un problema. Y ojo, estoy contando también la deuda del Banco Central. O sea, no es que me estoy quedando... para mí, hoy, tengo la sensación de que como el problema es monetario reservas, los pasivos en pesos los tengo que mirar consolidados, y la solución es consolidada, ¿no? Entonces, primero, si existiera un reperfilamiento, tendría que incluir tanto la deuda en pesos del Tesoro como la deuda en pesos del Banco Central. Porque si no, no puedo liberar el cepo, entonces no tengo ninguna ventaja de hacerlo. Si voy a hacer una liberación gradual del cepo, esta deuda no es un problema. Va a seguir teniendo rollover. Lo que podemos discutir es el precio, ¿no? Y la discusión del precio es más hoy que el año que viene, ¿no? Porque uno tiende a pensar ese análisis. ¿Qué pasa si tengo un salto discreto del tipo de cambio? Corrijo el tipo de cambio real, tengo más tipo de cambio. Hacia adelante es mucho más fácil determinar una tasa de interés de equilibrio. Hoy, el problema que tenemos con los pesos, y por eso a nosotros no nos gusta la tasa, es que no hay ninguna tasa que te pague el riesgo de que devalúen pronto, ¿no? Porque cuando uno anualiza un salto discreto del tipo de cambio, la verdad no hay ninguna tasa de interés que te lo pague. Por lo tanto, nos gusta la cláusula de ajuste. Ahora, una vez que tuviste un salto discreto de tipo de cambio, esa probabilidad hacia adelante es mucho más baja. ¿Cuál es el ritmo de evaluación post un salto discreto del tipo de cambio? ¿3? ¿3,5? ¿2,5? Podemos discutir, dependerá de la inflación. A ese ritmo, si yo genero un overshooting, voy a tener tasas de interés en pesos atractivas, y la deuda en pesos no es un problema. Y perdón que me extienda, otro punto más. El gobierno que asuma tiene que corregir un desequilibrio fiscal, y ese desequilibrio fiscal le va a llevar, por más programa de shock que generes, vas a tener un periodo de tiempo en el cual necesitas financiarlo. Y para financiar eso necesitas el mercado de capitales. O sea que construir condiciones de mercado, iniciando la gestión con un reperfilamiento, no me parece una decisión lógica. Entonces, si uno analiza esas alternativas, y es más probable que te encuentres con una salida gradual del cepo que con la disrupción que genera cualquiera de las otras alternativas. Perfecto. Combino, hay varias preguntas sobre Dollar Link, un poco recién quedó respondido, pero te hago un par de preguntas adicionales. ¿Cuáles creen que... Me preguntan cuál es el mejor instrumento de Dollar Link, pero bueno, sé que eso es imposible, pero ya saliendo de la estrategia de fondo y yendo a títulos más puntuales. Si se quiere, algún instrumento corto, aunque rinda negativo, y algún instrumento un poquito más largo, tomando más riesgo, que particularmente que ven atractivo en la curva, sea público o privado. Voy por partes. Primero, ¿cuál es el mejor instrumento de Dollar Link? El fondo Dollar Link. me la dejaste picando. ¿Por qué el fondo? Porque combina para cada plazo los distintos instrumentos que tenés en el mercado. O sea, tenés una manera de diversificar entre los distintos instrumentos alternativos que tenés de cobertura Dollar Link. Ahora vamos a la curva, ¿no? Que es la pregunta que hiciste, y hoy vamos a contestar por ese lado. Hoy, la verdad, el mejor instrumento Dollar Link es el dual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo te decía, vemos inflación ganándole al tipo de cambio de corto plazo, ¿sí? Y la cláusula de ajuste ganándole de un horizonte, si querés, de 4 o 5 meses en adelante. El dual te da ese devengamiento mejor en los primeros meses, y después te da la cláusula de ajuste. Ahora, cuando te posicionás en la curva, decís, ¿en qué momento? Después vamos a discutir los precios, ¿no? Yo voy por los fundamentos atrás, después hay que ver en qué precio entras en cada momento. Nos gusta los duales 2024, y diría los dos más cortos, febrero y abril. ¿Por qué? Porque la cláusula de ajuste dual te paga devaluación o inflación el acumulado más alto desde la fecha de emisión del bono, que es agosto del año pasado. Entonces, si el SER le va ganando a la
devaluación, vas a tener un pequeño colchón que no te lo va a pagar. Que ningún instrumento dólar link te lo va a pagar, ¿no? Porque cuando la probabilidad de salto discreto es muy alta, todos están en terreno negativo. Por eso me gusta ese instrumento. Después de un salto discreto de tipo de cambio, que sucede el evento de riesgo que vos estás queriendo cubrir, la verdad es que el rendimiento posterior es muy bajo, ¿no? Porque la devaluación no es que te va a pagar inflación al día siguiente, va a pagar inflación toda vez que la inflación acumulada le gane a la devaluación acumulada. Y la verdad, como yo tengo en mis escenarios una expectativa de que el tipo de cambio real suba, esa corrección no se produce nunca. O sea que ninguno de los duales va a pagar inflación después de la devaluación. O si lo paga es porque realmente salió todo muy mal, ¿no? Y la inflación se te espiralizó, por lo cual probablemente tengas otra devaluación. ¿Sí? Entonces, cuando hago ese análisis, el dual que más me gusta es el más corto posible después de un salto discreto de tipo de cambio. Nosotros creemos que este equipo económico tomó la decisión de no hacer un salto discreto de tipo de cambio, entonces esa cobertura no me alcanza con un TDS 24, septiembre, necesito irme más largo. Cuando me voy más largo tengo febrero o abril. Hoy son los dos instrumentos que más tenemos ponderados nosotros en nuestra cartera. Y son los que más han pagado en los últimos meses también, ¿no? Esos dos. Aparecieron en la licitación de la semana pasada en el canje, agosto, noviembre y enero, todavía no tienen recorrido, pero para nuestro gusto son muy largos, porque creemos que en esa época, el año que viene, probablemente, falta un montón y son especulaciones, la tasa pueda estar ofreciendo rendimientos mucho más atractivos, ¿no? Porque la tasa de interés en ese escenario post-ajuste discreto de tipo de cambio le tiene que estar ganando a la devaluación esperada, si quiero lograr un equilibrio. Y le debería estar ganando también, pasados los primeros meses de normalización y equilibrio del pass-through, le tendría que estar ganando también a la inflación, si estoy pensando en un escenario de convergencia, ¿no? Entonces, ahí, si me tengo que posicionar en algún momento, diría que de la curva dólar link me quedo en el medio. Ni las posiciones más cortitas ni las más largas. En el medio como condición necesaria que sea después de diciembre, y la verdad, mucho más largo que abril me parece que no tiene sentido. Perfecto. Rodrigo, Diego, ya estamos unos minutitos pasados. Les agradezco muchísimo por haber venido, les agradezco la franqueza con la que nos cuentan cómo están viendo el mercado y en base a qué arman los portafolios. No sé, Diego, si querés hacer algún comentario final, como para cerrar. A todos los que nos escucharon, obviamente, muchas gracias. Lunes que viene es feriado, pero el 26 nos estaremos reencontrando, como siempre. Diego. Gracias a ustedes, gracias al equipo de InView, es un lujo trabajar con ustedes. Gracias por la preferencia también. Así que los invitamos, más allá de la familia de fondos de Mega, que puedan también utilizar los fondos de Quinquela. Estamos trabajando con la CNB para en algún momento poder fusionar los productos. En la Argentina existe una ley de fusión de fondos que nunca fue reglamentada. Obviamente los iremos manteniendo al tanto de la categoría de productos que va a ir quedando. Hoy conviven como si fueran una familia ensamblada, hijos de los dos matrimonios. Así que nada, gracias por el espacio, gracias por el lugar y a disposición en lo que podamos colaborar. Perfecto, buena semana. Muchas gracias.